Dios les bendiga, hermanos, amigos de Dunami 3:16. Aleluya. Estamos aquí con mi hermano Marco, el Señor que está, ¿verdad? Él está levantando las manos, echándose porra, gloria al nombre del Señor. Le damos las gracias, ¿verdad?, al Señor porque nos ha concedido esta tarde lluviosa. Ha sido, ¿verdad, hermano Marco? Gloria a Dios, necesitamos la lluvia, esa es parte de la creación. Y yo les enseño a mis nietos de que cuando está el día soleado, yo les digo, qué lindo día, gracias al Señor, miren qué lindo. Y ellos dicen, amén, gracias a Dios, le enseño eso. Pero cuando está nublado, también le digo que es un día lindo también. Y ellos lo miran así como quien dice, y digo, es porque el Señor manda también la lluvia. Ellos no entienden, todos los días son lindos. Aleluya, y contemplamos las misericordias de Dios cada mañana. A mí me encantan los días lluviosos y especialmente, como dijo mi hermano Marco, ¿verdad? Bueno para unas buenas sopas. Aleluya, gloria al Señor. Alabanza a Jehová. Pero le damos las gracias, ¿verdad? Aquellos que se están sintonizando, que se van a sintonizar a esta programación de Unami 3:16. Estamos en la iglesia en Juan 3:16, perdón, en la ciudad de Milford, Massachusetts, en el 202 de la Main Street. Allí estamos martes a las 7, jueves a las 7, domingo a las 11 de la mañana, donde nos estamos gozando. Aleluya, donde vidas están acercándose a Cristo, aleluya, jóvenes, familias, aleluya. Yo digo que el Señor está recogiendo su pueblo, el Señor está trayendo, gloria al nombre del Señor. El Señor está tocando, ¿verdad?, la puerta, como dice Apocalipsis 3:20, que Él toca la puerta y llama, y si alguno abre, Él entra, gloria al nombre del Señor, que tenemos un Señor que es tan caballeroso, que extiende la invitación. De igual manera te la extendemos a ti si no tienes un lugar donde congregarte y quieres escuchar palabra de Dios. Allí vas a ser bien recibido. Amén, con mucho amor y con mucho cariño. Aleluya. Y estamos aquí, ¿verdad?, en el T-Podcast todos los miércoles, siempre y cuando el Señor, ¿verdad?, así lo permita. Hay veces que no podemos estar porque problemas técnicos y esto, cosas, ¿verdad?, que pasan durante el camino, pero nos esforzamos, ¿verdad?, para la gloria del Señor y compartir la palabra con cada uno de ustedes. Soy mi compañera, ¿verdad?, no está aquí con nosotros. Aleluya. Pero está el Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús. Y estamos dando, ¿verdad?, seguimiento a así, ¿verdad?, algo sencillo, corto, gloria al nombre del Señor, hablando sobre las dispensaciones, el propósito de Dios a través de ella. Pero quiero hacer una oración primeramente para que el Espíritu Santo nos ayude. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Eres tú quien nos fortalece y sin ti no podemos hacer nada. Yo te ruego, Señor, que tú me ayudes y me uses, Señor Dios mío, Padre, Señor, a través de esta palabra de esta tarde, Señor. También te ruego que aquellas vidas que van a escuchar, Señor, sean impactadas, sean tocadas, Señor, con una palabra sencilla, Padre, pero que llegue al alma y que llegue al corazón y traiga convencimiento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, muy especial a aquellas vidas, Señor, que no te conocen, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor. Amén y gracias. Aleluya. La última vez que estuvimos por aquí, estuvimos hablando sobre la dispensación de la inocencia y la dispensación de la conciencia. Y hablamos, ¿verdad?, que las dispensaciones son aquel trato de Dios con el ser humano a través de los tiempos, a través de épocas diferentes, donde el Señor, ¿verdad?, ministra a la vida del ser humano desde sus comienzos, desde su creación, aleluya, hasta el soy de hoy. Se registran de que hay 7 dispensaciones, así, ¿verdad? Los dispensacionalistas las han dividido y han estudiado cómo ha sido el trato de Dios con el ser humano desde su creación. Todo esto es con el ser humano, con la máxima creación de Dios, la corona de Dios, que es el ser humano, porque todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios, ¿verdad? Dios mandó y fueron creados, pero el hombre, hecho a la imagen y semejanza de Dios, fueron creados, miren, con las manos del creador del cielo y de la tierra.
del Todopoderoso Dios, ¿verdad? Cuando creó al primer hombre, aleluya, Adán, que lo formó del polvo de la tierra, aleluya, dice que sopló en el aliento de vida. O sea que el que da la vida aquí es el Dios Todopoderoso. Respiramos, estamos aquí, es porque tenemos, ¿verdad? Ese aliento de vida en nosotros, en nuestra nariz, en nuestros pulmones. Cuando dejamos de respirar, ya ahí ya no hay más cosas. Y creó a la mujer, ¿verdad? De la costillita del hombre, gloria al Señor, del costado, gloria al Señor. Pero él utilizó sus manos para crear la máxima creación, la corona de la creación, que es el hombre, y lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Y le dio una indicación, ¿verdad? La llamamos la dispensación de la inocencia, porque el hombre no había pecado, no tenía conocimiento de pecado, hasta que, ¿verdad? Vino la serpiente y engañó a Eva, la convenció, aleluya, diciéndole que serían como Dios. Y esa es una de las cosas, ¿verdad? Terrible, cuando el hombre quiere ir más allá de lo que el Señor le ha dado y lo que le ha revelado. El enemigo quiso hacer como Dios, pero como no pudo, fue arrojado a la tierra, ¿verdad? Y se ensanchó con lo que Dios creó a su imagen y semejanza, que es el hombre, que es el ser humano. Los engaña, ellos comen, se dan cuenta que estaban desnudos, ya y pierden la inocencia, porque conocieron que estaban desnudos. Cuando el Señor se le aparece y le habla allí en el huerto del Edén, y el Señor les habla y Él le dice, ¿qué hacen ahí? Ellos dicen, nos escondimos porque estábamos desnudos, se dieron cuenta, ya ahí esa inocencia se perdió. Por eso esa etapa de Adán y Eva, ¿verdad? Mientras no habían pecado, se le llamaba la dispensación de la inocencia, porque no tenían conocimiento de pecado. Al tener ese conocimiento, ¿verdad? Porque el conocimiento que lamentablemente adquirieron fue el conocimiento de que estaban desnudos, obviamente desobedecieron a Dios. Y entonces entra la conciencia a acusarles o a defenderlos, porque eso es lo que hace la conciencia. La conciencia es como el nervio espiritual del ser humano, es la que nos dice lo que está bien y lo que está mal en nuestra vida. Ahí es donde entra la conciencia, la segunda, ¿verdad? Dispensación, y ¿verdad? Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén y tuvieron, ¿verdad?, que vivir una vida fuera de aquel lugar tan hermoso que el Señor le había dado, porque una de las cosas que el Señor siempre quiere el bien para el ser humano. Somos nosotros los que a veces le damos la espalda a Dios, somos nosotros los que desobedecemos a Dios. Y la desobediencia, eso es lo que es el pecado, la desobediencia a los mandamientos, a la palabra de Dios, a una orden que el Señor dé. Y eso fue lo que hicieron Adán y Eva, desobedecieron, porque el Señor le dijo, tú puedes comer de todo lo que hay aquí, menos de este árbol de la ciencia del bien y el mal. Y ellos comieron, ¿verdad? Tentados por la serpiente antigua, que es Satanás, que eso lo reprenda. Y vemos que hubo consecuencias, ¿verdad? Los actos que nosotros hagamos van a tener consecuencias, como la predicación de ayer, causa y efecto. Todo lo que hagamos, sea bueno, vamos a tener un efecto de eso, pero si es malo, vamos a tener también una causa, ¿verdad? La causa y efecto. Vamos a recibir la recompensa de lo que nosotros hagamos. Y fueron expulsados. De ahí en adelante, pues entra lo que es la dispensación de la conciencia. Entonces el Señor, y lamentablemente el hombre vuelve otra vez a fallarle al Señor. Vio en Génesis 6, el Señor habla de que Dios vio la maldad del ser humano, que era de continuamente al mal, y escogió a un hombre, a Noé, dice que era un hombre varón justo. Aleluya, el Señor, ¿verdad? Dio testimonio de este hombre. Le dice, voy a raer de la tierra todo ser viviente, todo que respire. Y muchos de nosotros conocemos la historia del arca, que solamente Noé y su familia, 8 personas, y algunos animales que entraron al arca fueron salvos en nombre del Señor. Y eso es lo que llamamos la dispensación de la conciencia. Pero hoy vamos a entrar en la dispensación del gobierno humano, o sea, del gobierno civil. Y en todas estas dispensaciones vemos que el hombre siempre le ha fallado a Dios, dando a entender que el hombre sin Dios y sin obedecer a Dios siempre va a fracasar. Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas, puesto que Él nos creó y Él sabe lo mejor para nosotros. Después que el Señor, ¿verdad?, envía ese diluvio en el capítulo 8 de Génesis, aleluya, pues ahí encontramos que en el verso 1 dice, y se acordó Dios de Noé
y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Se registra que el arca flotó alrededor de 110 días sobre la superficie de las aguas, ¿verdad? De este diluvio. Pero en este verso 1, donde dice, y se acordó Dios, no era que el Señor se había olvidado de Noé y de su familia que estaban allí, es simplemente que la fidelidad de Dios, aleluya, donde el Señor, ¿verdad? Se acuerda de él, gloria al nombre del Señor, en su fidelidad. Aleluya. Dios sugiere que se inicia una obra milagrosa y salvadora de su parte. Gloria al nombre del Señor. Noé y su familia fueron salvos en obediencia porque entraron en esta arca. Pero entonces el Señor, ¿verdad? Los manda a salir de esta arca. Pero antes de que Noé salga, Él envía una paloma que va y viene. Estoy haciendo la historia un poquito más corta. Aleluya. Y esta paloma, ¿verdad? Que es símbolo del Espíritu Santo, símbolo de paz. Aleluya. En la Biblia dice que trajo una hoja de olivo. Cuando ella encontró, había que las aguas, ¿verdad? Habían disminuido, encontró una hoja de olivo y la hoja de olivo simboliza la paz, la reconciliación. Mire, la Biblia habla de ciertos detalles, ciertas cosas que traen un mensaje. Después de un diluvio, lo que trae esta paloma, símbolo del Espíritu Santo, y símbolo también de paz, trae un olivo, una hoja de olivo, que también simboliza la paz, la reconciliación y la esperanza. La esperanza de vida y un nuevo comienzo para la humanidad. Aquí habían dos cosas, la paloma y el olivo, que le estaban diciendo a Noé, hay una nueva vida, hay esperanza, hay paz, gloria al nombre del Señor, porque el Señor tuvo que tomar una decisión de Israel sobre la faz de la tierra, todo lo que había creado, porque el hombre se había corrompido. El Señor nunca quiere el mal para el hombre. El hombre que se desvía y Dios en su justa justicia tiene que actuar porque Dios es un Dios santo y Dios es un Dios justo, le nombre del Señor, pero le dio la oportunidad de que todos los que quieren ser salvos, ¿verdad? Entraran en el arca. Como en este tiempo, Jesucristo es nuestra arca de salvación y todo aquel que quiera ser salvo tiene que venir que a Cristo Jesús, no hay otro camino, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, para Noé y su familia, había un nuevo comienzo. Y qué lindo que el número 8 en la numerología bíblica significa nuevo comienzo. Y en este capítulo es el capítulo 8 donde suceden, ¿verdad? Estas cosas, aleluya, y donde el Señor le dice a Noé que saliera del arca, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y dice el verso 16 que el Señor le dijo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. O sea, 8 personas. Capítulo 8, nuevo comienzo. 8 personas, nuevo comienzo, porque esas 8 personas volverían otra vez a comenzar lo que Dios le había entregado a Adán y a Eva. Vuelve el Señor nuevamente a dárselo al hombre, nuevamente, ¿verdad? En esta dispensación que es el trato del Señor en diferentes épocas con el ser humano. Y una de las cosas que bien bonita que Noé hizo al salir del arca, dice el verso 20, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de todas aves limpias y ofreció holocausto en el altar. Aleluya. ¿Verdad? Y el altar, aleluya. Lo primero que hizo no es, ¿verdad?, fabricar, que hacer un altar. Vemos que aquí nos está hablando de relación, no está hablando de encuentro, porque eso es lo que significa altar. Significa lugar de encuentro, de una relación, lugar de sacrificio, lugar de matanza, lugar de adoración y de comunión. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y también se hacían altares cuando
conmemorativos, ¿verdad? Cuando un hombre de Dios, aleluya, tenía una experiencia con el Señor, hacían altares, ¿verdad? En conmemorándoselo al Señor. Pero el altar es el lugar de encuentro, de relación. O sea que al Noé salir del arca, se está encontrando con el Dios de la creación, lo está reconociendo la misericordia y la bondad de que tuvo para con él, de guardarlo a él y a su familia, porque creyó a Dios de que venía un diluvio en aquella época donde no llovía, que solamente caía un rocío. Pero esto es para el que cree. Hay veces, hay cosas que no se ven, gloria al nombre del Señor, pero que por la fe en el Señor las creemos, porque Dios es un Dios que no miente. Cuando Dios habla, se cumple su palabra. Cuando Dios promete, se cumple su palabra. Entonces, nosotros ahora, dice, el altar de tu vida es volver a relacionarte con Dios. Eso es lo que estaba haciendo Noé, volviéndose a relacionar con Dios en agradecimiento, aleluya, por haberlo protegido, por haberlo guardado de aquel diluvio, por la obediencia de Noé. Solamente 8 personas, aleluya, fueron salvas. El altar de tu vida es volver a relacionarte con Dios, no como un ritual o práctica religiosa, sino como una relación de un hijo a padre. Eso es lo que significa el altar. Cuando nosotros nos relacionamos, nos consagramos, buscamos ese lugar de encuentro, esa intimidad con Dios, aleluya. Ya no tenemos que hacer altares de piedra ni nada. Si nosotros estamos en la libertad de poder ir delante de la presencia del Señor y presentarnos nosotros mismos como un sacrificio santo y vivo, agradable a Dios, que eso es lo verdad que nos habla en el capítulo 12 de Romanos. Ya tenemos una relación con Dios, un encuentro con Dios a través de la sangre de Cristo Jesús. Es tener nuevamente esa comunión. Y eso es lo que estaba haciendo Noé, teniendo que un momento de encuentro con el Dios de su creación, que lo había guardado y que lo había él había hecho promesa, gloria al nombre del Señor. Y dice que el verso 21, este sacrificio provocó algo en el Señor. El verso 21 dice que fue el resultado de este altar y de lo que Noé sacrificó allí. Dice que Jehová percibió Jehová olor grato. Dios ve, Dios oye, Dios huele, Dios mira, aunque Dios es espíritu, no es como el hombre, gloria. Pero la Biblia nos habla en términos humanos para que nosotros podamos entender de que tenemos un Dios que, aunque creó los cielos y la tierra, es un ser espiritual. Él sí está pendiente de su creación. Aleluya. Dice que percibió Jehová olor grato y dijo: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Le agradó a Dios. Aleluya, aquella ofrenda, gloria al nombre del Señor, ¿verdad? El Señor captó, vio, aleluya, olió, le gustó aquel sacrificio. Y estoy hablando en términos humanos para que podamos entender que al Señor le agradó aquella ofrenda, aquel sacrificio que hizo Noé. Y por haberle agradado, el Señor dice: no maldeciré la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, o sea, desde sus comienzos, desde Adán y Eva, porque el pecado de Adán y Eva trajo que repercusiones en la vida de Adán, en la vida de la mujer, pero también la tierra por causa de la desobediencia de ellos. Entonces el Señor hace una promesa aquí, dice: no vuelve a maldecir la tierra, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, o sea, desde sus comienzos, desde sus principios. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y le hace la promesa a Noé, dice: mientras la tierra permanezca, el verso 22 del capítulo 8, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor y el verano y el invierno y el día y la noche, hasta el día de hoy. Aleluya, porque Dios cumple su promesa, Dios cumple su palabra. Tenemos un Dios de misericordia que ve cuando el hombre lo reconoce, cuando el hombre se humilla, aleluya. Al Señor le duele en su corazón tener que reprender al ser humano,
porque el Señor le duele eso. Y el Señor lo expresa, gloria al Señor, de esa manera, para que nosotros podamos entender como seres humanos que si el Señor se duele, aleluya, el propósito de Dios no es castigar al ser humano, aleluya, pero es necesaria la disciplina, gloria al Señor, pero siempre Dios le da la oportunidad al hombre, porque bien el Señor pudo haber traído todo, pero dice que Dios no es un varón justo, o sea que Dios ve. No el Señor no destruye al impío junto con el justo, no, porque Dios es un Dios justo. Vio a Noé varón justo y a él le habló. Gloria al Señor. O sea que es importante que la persona camine con Dios. Desde el comienzo hubieron hombres en la Biblia que caminaron con Dios. La Biblia dice que Noé caminó con Dios, o sea que estuvo en el temor de Dios, sirvió a Dios, anduvo a Dios, obedeciendo a Dios. Y dice que fue traspuesto, fue llevado al cielo. Aleluya, muchos hombres de Dios, el Señor dio testimonio de ellos, como Job, cuando Satanás estuvo rodeando la tierra y dice, le dice el Señor a Satanás, ¿no ha visto a mi siervo Dios, varón justo, perfecto en todos sus caminos? El Señor reconoce, el Señor ve desde los cielos todo lo que en esta tierra sucede, todo lo que esta tierra pasa, sea malo o sea bueno. No tenemos un Dios que es ciego, gloria al nombre del Señor, sino que es un Dios justo que está pendiente a su creación. Y vemos cómo el Señor en esta dispensación le da al hombre nuevamente el gobierno humano, el gobierno al ser humano otra vez. En ese capítulo 9 dice que bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal. Estoy en el capítulo 9, versos 1 y 2. Y el verso 3 dice, y todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes y todo lo que es dado. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Aquí es donde el Señor vuelve a entregarle lo que le había entregado, que a Adán y a Eva, multiplicarse, aleluya, sobre la faz de la tierra y tener dominio y sojuzgar la tierra. Vuelve el Señor a entregárselo al hombre, al ser humano, pero esta vez le da el permiso de comer ¿qué? Carne, pero no con su sangre. Y hay algo bien importante en este capítulo, ¿verdad? Donde hablamos de la dispensación del gobierno humano, el que se encuentra en el verso 6, donde el Señor le entrega la responsabilidad al hombre y le dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Nadie tiene eh, la, la, el poder de quitarle la vida a otro ser humano. Dios es quien la da, Dios es quien la quita. Pero aquí como el Señor le da, aleluya, ese gobierno es al hombre, es para que el hombre se guardara uno al otro, de que el temor, de que aquel que levantara, que quisiera levantar la mano contra otro hombre, tuviese el temor. ¿Por qué? Porque iba a recibir el mismo castigo. Así, ¿verdad? Como Caín levantó su mano contra su hermano Abel, Dios estaba tratando de que el hombre no tomara represalias entre sí y que respetara la imagen de Dios en el ser humano. Y eso es lo que el Señor quería, entregándole nuevamente el dominio y el gobierno humano. Y los gobiernos están establecidos por Dios, como dice Romanos 13, aleluya, y están establecidos por Dios para aquel que hace ¿qué? Lo malo, para castigar a aquel que hace lo malo, no es para que hace al bueno, aleluya. Y hay que orar, ¿verdad? Por ellos, para que ellos sean dirigidos en el temor de Dios, porque el Señor le entregó al ser humano el gobierno, gloria al Señor, de que gobernaran. Era responsabilidad del ser humano de guardar todo lo que Dios le había entregado, de multiplicarse, aleluya. Aleluya, pero vuelve el hombre y fracasa. Aleluya. Y voy a adelantar un poquito, orarme el Señor, donde en el capítulo 11 de Génesis vemos como las razas empezaron a multiplicarse, ¿verdad? De la ascendencia de Noé. Pero dice que se levanta, gloria al Señor, los hombres y dicen que en aquel tiempo los hombres tenían una sola lengua. Dice, edifiquemos una torre alta que llegue hasta el cielo, por si acaso, ¿verdad? Fuésemos dispersos. No fue eso lo que el Señor le mandó. Una de las cosas tan terribles del ser humano es que cuando Dios da una orden, el hombre hace ¿qué?
otra cosa. Ahí es donde está la desobediencia, y la desobediencia es pecado. Y no porque hicieran una torre, pero el designio de ellos es: hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Ya la idolatría se había infiltrado también. Cuando el hombre busca su propio orgullo, su propio reconocimiento, y no reconocer a aquel que lo creó, trae problemas. ¿Verdad? Dice una torre que llegara hasta el cielo, aleluya, por si acaso fuéramos dispersados. Pero la orden fue esa, de que se multiplicaran y que se dispersaran. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Volvió el Señor, aleluya, y dice: ahora descendamos, porque el hombre tiene una sola lengua y no va a haber quien haga que ellos desistan, porque cuando el hombre se propone algo, aleluya, solamente es el Señor el que puede, ¿verdad?, intervenir. Aleluya. Entonces, este fracaso en esta dispensación, ¿verdad? El pecado de rebelión, gloria al nombre del Señor. Eso es lo que el hombre, cuando se rebela contra Dios, a los propósitos de Dios, al plan de Dios, a no obedecer a Dios, como hizo, ¿verdad?, el rey Saúl. Cuando el rey Saúl, Dios le dijo, mira, destruye a Agar y todo lo que en hay. Dice que le perdonó la vida a rey Agar, desobedeciendo a Dios, y el Señor catalogó esto como una rebelión. Aun cuando el pueblo de Israel pidió un rey, cuando era Dios que era su rey, aleluya, esto lo llamaba la Biblia, lo llama también como una rebelión. Cuando el hombre no se deja dirigir por Dios, cuando el hombre no se deja gobernar por Dios, cuando el hombre desobedece a la palabra de Dios. El mandato era que se fuercen y multiplicasen por sobre la tierra, pero como el plan de Dios y el propósito de Dios no hay quien lo detenga. Aleluya, ¿verdad? El Señor le dijo así a los discípulos: mira, vayan y prediquen la palabra en Judea, Jerusalén, Samaria, hasta el último de la tierra. Pero ellos estaban tan conformes, ¿verdad?, en su lugarcito en Jerusalén, que el Señor tuvo que permitir una persecución para que ellos pudieran y salir y expandir el evangelio. ¿Qué hizo Dios aquí en este incidente de la Torre de Babel? ¿Verdad? Confusión de lengua. El Señor tuvo que confundir las lenguas, ¿verdad? Empezaron a hablar otros idiomas, otras lenguas que no se entendían. Entonces ahí cada cual se dispersó, que ese era el plan y el propósito de Dios, de que la tierra fuese nuevamente llena, de que la tierra nuevamente fuese poblada, gloria al Señor, como en un principio la orden que el Señor le había dado a Adán y a Eva, gloria al nombre del Señor. Vemos que en cada dispensación Dios trata con el ser humano, Dios trata con el hombre, pero lamentablemente el hombre termina, que esa dispensación, el hombre termina en fracaso, porque termina en desobediencia a Dios. El propósito de Dios es de seguir tratando, seguir tratando. A través de la historia, el hombre no ha tenido excusa, no va a tener excusa ninguna cuando esté al frente de la presencia del Señor, porque a través de la historia Dios ha tratado con el ser humano de diferentes formas, de diferentes maneras. Y el propósito de estas dispensaciones es el que el Dios ha querido salvar al ser humano. No ha terminado todavía la obra del Señor, porque todavía nosotros estamos aquí. Aleluya. Somos responsables delante del Señor por lo que Dios nos entrega. Y vemos que sin el Señor nosotros no podemos hacer nada. Que la desobediencia lo que ha traído es consecuencias, castigos al ser humano, especialmente alejarlo de Dios. Eso es lo que hace cuando el Señor lo que quiere es que el hombre se acerque a Él. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Ha pasado el tiempo tan rapidito. Gloria al nombre de Jesús. Pero le damos la gloria y la honra al Señor y te exhortamos, gloria al Señor. Cristo te ama, Cristo quiere el bien para ti. Siempre Dios ha tratado contigo. Y cuántas veces, Señor, quizás, ¿verdad?, ha tratado con tu vida de diferentes maneras, en diferentes lugares, porque a veces el hombre trata de huir de la presencia del Señor como Jonás. Aleluya, pero allí el Señor, ¿verdad?, envía a alguien para hablar. Aleluya. Lo que el Señor quiere es el bien para ti. Aleluya. Dios te bendiga, Dios te guarde, esperando que estas palabras sean de edificación para tu vida. Ahora, Señor, compártelas, dale share y Dios te bendiga hasta la próxima.